Elaboración del diagrama de círculo de la máquina de inducción. En este video elaboraremos paso a paso el diagrama de círculo de una máquina de inducción. El diagrama de círculo se usa para gráficamente calcular corrientes, potencias, torque, deslizamiento, factor de potencia, rendimiento, entre otras cosas. Antes de comenzar, tengamos en cuenta que el diagrama circular es monofásico y se lo realiza a voltaje nominal y a frecuencia nominal. Para comenzar nuestro diagrama obtenemos los datos de dos pruebas. De la prueba de rotor vacío obtenemos la corriente en vacío I sub 0 con su respectivo ángulo. De la prueba de rotor bloqueado o cortocircuito obtenemos la corriente de cortocircuito ICC y su respectivo ángulo. Tanto la corriente en vacío como la corriente de cortocircuito deben ser a voltaje nominal. De no ser así, hay que referirlas con una regla de 3 simple como la que mostramos a continuación. Por ejemplo, la corriente de cortocircuito a voltaje nominal es igual a la corriente de cortocircuito a voltaje reducido por el voltaje nominal, todo esto dividido para el voltaje reducido. Una vez obtenidos estos datos, tenemos que calcular las escalas de corriente, potencia y torque. Para la escala de corriente, observamos el valor de I sub 0 e ICC, y de acuerdo a eso tomamos un valor que nos convenga para la graficación. En el diagrama de círculo, 1 centímetro será equivalente a este valor X de amperios. Para la escala de potencia, tomamos el valor del voltaje nominal monofásico y lo multiplicamos por la escala de corriente. En el diagrama de círculo, 1 centímetro será equivalente al valor resultante de la escala de potencia en watts. Para la escala de torque, utilizamos la fórmula que mostramos a continuación. En el diagrama de círculo, 1 centímetro será equivalente al valor resultante de la escala de torque en libras-pies. Ahora sí, podemos comenzar a elaborar el diagrama de círculo. Primero dibujamos los ejes X y Y. Graficamos en estos ejes la corriente en vacío I sub 0, midiendo el ángulo θ0 desde el eje de las Y. A partir de I sub 0 dibujamos un nuevo eje de coordenadas, X', Y'. Graficamos en el eje XY la corriente de cortocircuito ICC, midiendo el ángulo θCC desde el eje de las Y. Mediante una recta unimos el punto final de I0 con el punto final de ICC. A esta recta la llamaremos AB. Haciendo centro en el punto B, trazamos una circunferencia con un radio mayor a la mitad de la recta AB. Luego hacemos lo mismo en el punto A. Trazamos una recta que une a los puntos donde estas dos circunferencias se intersecan y la extendemos hasta que esta recta intercepte al eje de coordenadas X'. A este punto lo llamaremos C. Haciendo centro en el punto C,
con un radio igual a la distancia AC, trazamos una circunferencia. Esta circunferencia pasará por el punto B. La recta entre los puntos AB será nuestra línea de potencia. Desde el punto B trazamos una recta perpendicular al eje X'. El punto donde se interseca esta recta con el eje X' lo llamaremos L. La recta BL representa las pérdidas de cobre de la máquina, tanto del rotor como del estator. En esta recta ubicamos un punto K según la relación de las pérdidas de cobre, de tal manera que la recta BK representa las pérdidas de cobre del rotor y la recta KL representa las pérdidas de cobre del estator. Para calcular estos valores utilizamos la escala de potencia. A partir del origen del eje de coordenadas X', Y', dibujamos una recta que pase por el punto K. A esta recta la llamaremos la línea de torque. Desde el punto B hacia arriba, graficamos la potencia de salida de la máquina según la escala de potencia. Desde el final de esta recta, graficamos una recta paralela a la línea de potencia. El punto donde esta recta se interseca con la semicircunferencia lo llamaremos S. La recta que une al origen del eje de coordenadas XY con el punto S representa a la corriente I1 de la máquina. Para saber su valor en amperios, multiplicamos la longitud de esta recta por la escala de corriente. Luego extendemos la línea de la corriente I1 hasta el siguiente punto donde interseca a la semicircunferencia. Toda esta recta es la corriente de arranque de la máquina. Desde el punto C trazaremos una recta perpendicular a la línea de torque hasta la semicircunferencia. A este punto lo llamaremos T. Desde el punto T bajamos una recta hasta la línea de torque. La longitud de esta recta multiplicada por la escala de torque es el torque máximo de la máquina. De la misma forma, desde el punto C, trazaremos una recta perpendicular a la línea de potencia hasta la semicircunferencia. A este punto lo llamaremos P. Desde el punto P, bajamos una recta hasta la línea de potencia. La longitud de esta recta multiplicada por la escala de potencia es la potencia máxima de la máquina. Para continuar, eliminaremos varios de los datos ya encontrados en el diagrama circular y nos quedaremos con los necesarios para el posterior análisis. Extendemos la línea de potencia hacia abajo y a partir de la intersección de esta línea con el eje de las X, trazamos el eje Y2'. De igual manera, extendemos la línea de potencia hacia el otro lado y colocamos el punto P en cualquier lugar de esta recta fuera de la circunferencia. Desde el punto P trazamos una recta paralela a la línea de torque. Al punto donde esta línea se interseca con Y' le llamaremos Q. La línea PQ será nuestra línea de deslizamiento. Desde el punto P trazamos una línea paralela al eje X.
Al punto donde esta línea se interseca con el eje Y2' le llamaremos B. La línea PB será nuestra línea de rendimiento. Con una línea unimos el final de I0 con el final de I1. Esta recta será la corriente I2 referida al estator. Si queremos obtener su valor en amperios, multiplicamos su longitud por la escala de corriente. Extendemos la corriente I2 referida hacia arriba. Al punto donde esta recta se interseca con la línea de deslizamiento le llamaremos D minúscula. Y al punto donde esta línea se interseca con la línea de rendimiento le llamaremos R minúscula. Para calcular el deslizamiento de nuestra máquina, asumimos que el deslizamiento en el punto Q es igual a 0 y el deslizamiento en el punto P es igual a 1. Luego, dividimos nuestra línea de deslizamiento en 100 partes iguales entre P y Q. El segmento de recta entre Q y D minúscula corresponde al valor de deslizamiento de nuestra máquina. Para calcular el rendimiento de nuestra máquina, asumimos que el rendimiento en el punto P es igual a 0 y el rendimiento en el punto B es igual a 1. Luego, dividimos nuestra línea de rendimiento en 100 partes iguales entre P y B. El segmento de recta entre P y R corresponde al rendimiento de nuestra máquina. And the world